Hay personas que llegan a este espacio no a explicar nada, sino simplemente a existir. Hoy tenemos una invitada de lujo, una persona que nos va a hablar desde el corazón, desde su sentimiento, desde su decisión y sobre todo desde su escritura. Juana es poeta, escritora, estudiante de Derecho de aquí de la ciudad de Montería y nos viene a compartir un poco sobre su recorrido, su trayectoria y este nuevo rol que está ejerciendo a través de la palabra como sanación. Aunque Incómodo Podcast, su episodio número 5, bienvenida Juana Torres. Bueno, Juana, cuéntanos primero que todo, ¿cómo te sientes el día de hoy de estar aquí presente? Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es mi primera vez en un podcast eh, en un medio local de la ciudad y bueno, para mí es supremamente poderoso el hecho de estar aquí porque es muy difícil que alguien se interese en tu voz y en lo que tienes por decir y en las cosas que te interesan y desde las cuales le apuestas en esta ciudad y en este departamento eh, frente a una realidad inevitable, ¿no? La inexistencia de nosotras las mujeres trans en muchos espacios. Bueno, ese es el propósito de Aunque Incomode, y es poder hablar de todos esos temas que muchas veces los pensamos, pero no nos atrevemos a decir. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿cómo llegamos a esta conversación? Juana, ya hoy unas definiciones, unos adjetivos, unos roles, escritura, todavía estamos en tu pregrado de Derecho, pero ¿hacia dónde te visionas? Es decir, ese antes, ese después, ¿quién eres hoy? Bueno, qué pregunta tan difícil en realidad, porque pues inevitablemente uno va construyendo como sus categorías y como adquiriendo también, digamos, desde las cosas a las que una le apuesta, le interesa, ese nombramiento hacia los demás, ¿no? Que se convierte también en una especie de imagen pública o de visión externa a quién eres tú en realidad, ¿no? En tu cotidianidad o en tu vida normal. Pero bueno, yo creo que fuera de todo eso, fuera del hecho de ser estudiante de derecho, de estar construyendo una carrera desde la autonomía en la escritura, eh, soy una mujer real también, que existe, que resiste, que tiene también sus vivencias, sus deseos, ¿no? Que también está construyéndose desde la intimidad, desde lo personal, lo cual lo hace supremamente político, creo yo, el hecho de saber que hay complejidad en una, ¿no? Que una puede existir desde muchos lugares y que eso se convierte, digamos, en una búsqueda de existencia y de dignidad en el mundo que creo que es lo más difícil de conquistar para mí en este contexto tan violento y tan difícil, ¿no? Pero bueno, llegué aquí y espero seguir llegando a otros espacios también porque me interesa compartir mi visión de vida y mi visión de mundo y también de lo que a mí me interesa, de las cuestiones que me han salvado la vida de muchas formas, ¿no? Como el hecho de reconocerme como mujer trans en la costa caribe colombiana, que implica un montón de cosas y de vivencias, experiencias que nunca terminan porque por más que una ya, digamos, haya conquistado ciertos territorios, la familia, lo social, lo educativo, lo profesional en ese proceso también, ¿no? Nunca dejas de ser una mujer trans en este contexto. Y eso es duro de aceptar y de reconocer. Y bueno, yo creo que he pasado y atravesado por una gran cantidad de cuestiones y de procesos también internos y externos en esta ciudad, desde que llegué a esta ciudad. Y sin embargo creo que en esa labor y en ese proceso de descubrimiento mío, descubrimiento propio, personal, eh, me ha tocado educar, me ha tocado aprender a conseguir herramientas que me permitan decirle al otro y a la otra que no te comprende, ¿no? En ese tramo de distancia por la incomprensión y la falta de empatía también, creo yo, que, que mi vida vale, que mi vida tiene importancia, que también merezco estar en la vida pública, que también merezco enamorarme, que también merezco tener una vida que me haga sentir orgullosa y que no se sienta en peligro también, ¿no? Porque es muy difícil el hecho de reconocer que la opinión ajena y que existir nunca lo terminas de hacer sola, ¿no? También importa lo que los otros piensan de ti de alguna manera o,
o quizás esa opinión, cómo se traslada a tu vida, porque fuera de una opinión también ocurren acciones que imposibilitan de muchas formas tu existencia, tu recorrido, ¿no? Y eso implica también un montón de cosas como el hecho de vivir en un contexto tan violento como tu salud mental, tus emociones, tu sensibilidad también entra en juego y creo que bueno, que eso también es importante como irlo hablando poco a poco, pero sin duda alguna estoy aquí porque me interesa que me escuchen, ¿no? Y tener ese espacio y esa posibilidad siempre intento aprovecharlo lo más que pueda. Tú mencionabas algo y es haber llegado a Montería, en donde es bien sabido que pues todavía la sociedad costeña es una sociedad de muchos prejuicios, de que tildan mucho a las personas. ¿Cómo fue ese inicio aquí en Montería? Bueno, yo soy de Cereté, ¿no? Estudié todo mi bachillerato y hice todo mi recorrido primario allá, cuando no había transicionado aún como mujer trans. Y Montería se convirtió en esa ciudad central, digamos, como mucho más amplia cuando llego a la Universidad Pontificia a estudiar mi pregrado en Derecho. Se convierte para mí el hecho de poder estar lejos de alguna manera de la persona que fui durante muchos años y sin tener las herramientas para poder reconocerme, se convirtió en ese puente, en esa posibilidad de poder ser, de poder vivir mi identidad y construir mi identidad con tranquilidad de alguna forma y acompañada también de los procesos de otras personas diversas, ¿no? Porque una de las cosas más duras que le pasan a una es que no terminas de conocer, cuando no tienes esas herramientas, no conoces a otras personas que te puedan decir es válido lo que sientes, ¿no? O de alguna forma eh, puedes existir con tranquilidad y hay otras formas también de vivirte, de comprender tu vida, tu identidad, quién tú eres como persona y al mismo tiempo de entender lo que estaba pasando con mi cuerpo, ¿no? Y con mi percepción de mí misma que se fue creando con los años en mi cabeza. Entonces creo que todas esas cosas también son muy importantes, pero esta ciudad se convirtió en ese puente, porque de alguna forma conocer a otras mujeres trans, por ejemplo, me permitió entender que sí se podía hacer eso que yo siempre había deseado desde muy niña, desde muy pequeña, ¿no? Entonces eso para mí fue supremamente transformador. Creo que si no hubiera conocido a otras mujeres trans en mi vida, no sé dónde estaría, o qué hubiera sido de mí, o qué hubiera pasado también con esa necesidad interna mía, porque es una necesidad muy fuerte la que vives de poder romper con eso que se te había dicho que era, ¿no? Un hombre en una sociedad con privilegios, porque evidentemente Claro. existen, y el hecho de transitar como mujer trans te obliga a renunciar a todo eso, porque cambias de posición completamente y eso implica muchas cosas, ¿no? Sin embargo, creo que gracias a esas pedagogías de otras mujeres trans y a esos procesos colectivos que en Montería se han venido dando, fue que se me permitió a mí de alguna manera eh, transformar mi realidad y mi construcción como mujer y como mujer trans también, ¿no? Que existe, ¿no? Y eso también me permite decir el hecho de que las personas trans, las mujeres trans, hemos existido en este territorio y en esta ciudad y en este contexto de la costa Caribe desde siempre. Nunca, para nadie es un secreto que esa visibilidad, por más dura que sea, y todo lo que eso también significa en este contexto específico, pues no es una mentira que siempre hemos estado aquí de muchas formas, ¿no? Que hayamos pasado por un proceso mucho más violento Ujú. anteriormente con los años, ¿no? Y que había una mirada social de un rechazo tremendo que todavía existe, que ha mutado de muchas maneras, pero que sigue dándose. No quiere decir que no existamos, que nuestra representación, nuestra presencia no hubiera estado en este contexto, ¿no? Entonces, eso para mí implica también decir y mencionar que, pues evidentemente ahora nos estamos nombrando de otras maneras, tenemos muchas más herramientas, tenemos un territorio mucho más ganado, ¿no? Porque el hecho de que puedas
reconocer tu corporalidad, el hecho de que puedas nombrarte, de que puedas acceder a otras formas en las cuales construir tu identidad, tu esencia, tu ser, de alguna forma es muy poderoso, ¿no? Porque no todas tienen esas posibilidades de poder acceder a la universidad, de poder acceder a un trabajo digno, de poder acceder a todas esas necesidades que una tiene como mujer trans de construir su identidad, como poder cambiar su nombre, Servicio a salud. exacto, acceder a servicios médicos dignos también, o el hecho de poder vivir con tu familia y tener una familia que te respete y que te ame y donde puedas ser también, ¿no? Porque implica que todos los días te vas a levantar y todos los días vas a querer construir esa mujer que tú sabes que eres, ¿no? Y eso implica evidentemente el hecho de estar todo el tiempo en esa posición, ¿no? No es que una se levanta un día y ya de repente decidió que no, que ya no quiere ser eso, ¿no? Es que todos los días te levantas y todos los días lo quieres vivir porque es lo que sientes y es quien eres, y punto. Y de hecho Montería se vuelve esa familia social con todo ese abanico de oportunidades para hacer los nombres con los que tú decides vivir, escritora, poeta, próximamente abogada. Y la escritura entra precisamente a poner una cereza en el pastel. De hecho, el nombre es muy llamativo. Este cuerpo que habito, este nombre, ¿cómo nombro esto? ¿Cuáles fueron esos, cuál fue esa ayuda de la escritura en tu proceso, Juana? Bueno, sin duda alguna, la literatura y la escritura siempre ha sido para mí como una herramienta muy poderosa, porque leer a otras mujeres y entrar a leer a otras mujeres trans latinoamericanas, por ejemplo, me permitió entender muchas cosas de mí en su momento, ¿no? Cuando era una Juana de 14, 15 años, ¿no? Que es cuando siento yo que entra como ese momento más poderoso de mi proceso, pero sin duda alguna la escritura se convierte en ese espacio de liberación para mí, porque fue la primera oportunidad que yo tuve para escribir como una mujer, escribir en femenino. Así es. ¿No? Que es una de las cuestiones como que siempre hablo en otros espacios, el hecho de que la escritura fue ese primer espacio que me permitió empezar a escribir como la futura Juana que iba a ser, ¿no? Entonces, recuerdo que lo hacía y lo mantenía en secreto, súper escondido, porque pues evidentemente vivía con ese temor y con ese miedo a que eso llegara a las manos de la persona incorrecta, ¿no? Y que no lo entendiera o que no supiera qué estaba pasando allí. Entonces la escritura evidentemente se convierte en esa forma desde lo poético, desde la emocionalidad propia, desde la intimidad de una, ¿no? También en esos espacios, en esa habitación propia que una construye de alguna forma eh, para hablarle a esa mujer que yo era y a las cosas que en ese momento sentía y a los deseos que tenía y a los miedos que me atravesaban también, ¿no? Porque uno de los miedos más grandes que siempre tuve fue quedarme sin mi familia Ujú. o sentir el rechazo de mi mamá, de mi papá, de mi abuela. Mi abuela materna, que fue quien me crió cuando tenía 14 años, falleció. Y bueno, ese fue el golpe más duro de mi vida, familiarmente hablando. Y de alguna forma ese momento cambió toda mi vida por completo porque mi abuela fue luz en mi vida de muchas formas. Mi abuela vio mi diferencia, mi abuela sabía la persona que tenía en su casa y lo respetaba y cuidó eso de muchas maneras, ¿no? Sin ni siquiera ella o yo saberlo, Sin nombrarlo. sin nombrarlo, creo yo que lo miro hacia atrás y éramos dos mujeres viviendo en la misma casa, punto, así era. Y creo que en el momento en el que ella se va, para mí la vida cambió completamente, porque mi abuela Tu luz. era mi luz, era literalmente mi soporte emocional. Y bueno, desde ese punto creo que fue ella quien construyó también una visión de mujer muy fuerte en mí, ¿no? Como todo el tiempo levantarme y observar a una mujer
independiente, que de muchas maneras como que rompió también con esos códigos sociales de lo aceptable y lo políticamente correcto. Una mujer que todos los días se levantaba a ponerse bellísima y que todo el tiempo estaba como en esa posición de mujer admirable, no lo sé, que quizás observándola todos los días para mí era fascinante tener a una persona como ella en mi vida, ¿no? Que es lo que a muchas personas trans les hace falta, ¿no? Ese referente. Pero sin duda alguna nuestras madres y las mujeres de mi familia siempre han sido mis referentes de construcción. Sin tener las herramientas y sin tener la información en su momento, eran ellas las personas que a mí me interesaban, ¿no? Nunca me interesaron los hombres de mi familia, por ejemplo, ¿no? Siempre estuvieron ellas como punto de referencia ahí muy presente de lo que yo quería hacer y de cómo me visionaba, ¿no? Entonces, cuando mi abuela fallece, las cosas cambian un montón para mí y bueno, ya ahí digamos que empieza a haber como un quiebre muy fuerte interno en mí. Con los años empecé a desarrollar depresión. Y bueno, la escritura fue también como ese espacio para transformar eso, para darle sentido a todo eso que yo vivía, ¿no? Que fue durísimo y que sigue siendo durísimo para mí porque los años pasan y de alguna forma sigue muy presente el peso de lo que eso significó y de cómo me afectó a mí. Entonces, cuando decido ser la Juana que siempre soñé, creo yo, ahí estaba mi abuela muy presente en quién era la mujer que yo quería ser, punto. Has mencionado mucho el tema de la escritura y la escritura fue ese lugar en donde tú te pudiste desahogar y ser quien en realidad has querido ser toda la vida. ¿Cómo ha sido la participación a través de la escritura de los poemas en sitios públicos? ¿Cómo ha sido esa aceptación cuando lees un poco de lo que escribes? Bueno, digamos que no siempre es cómodo para la gente Ujú. escuchar lo que escribo, porque de alguna forma creo yo que mi proceso de escritura transitó de una escritura íntima, como de tránsito emocional también Ujú. e identitario, a una cuestión mucho más de usar la escritura como un medio político, como un medio de denuncia, Así como un es. medio de resistencia, como un medio de transformación social también, porque la escritura se convierte en una forma de mirar tu contexto, de escribir tu realidad y de nombrar también esas cuestiones que invisibilizan y que violentan tu vida, ¿no? Entonces, pararte a escribir como mujer trans o seguir nombrándote como una persona trans, travesti, por ejemplo, se convierte en un acto político que no termina de comprenderse y que para la gente es incómodo que una mujer se pare a hablar, ¿no? Que una mujer trans se pare a hablar y sobre todo que lo haga desde lo poético, que lo haga desde ese lugar que muchas veces dice mucho y al mismo tiempo no dice todo, ¿no? Que es lo mágico de la poesía, que es lo mágico de la escritura, pero sin duda alguna he transitado todo ese proceso, digamos que empecé parándome en espacios públicos a recitar poesía, ¿no? Como recuerdo que lo hice por primera vez en el Picnic Queer de Caribeñas, por allá en el 2018 que Ujú. leí un poema que le escribí a mi mamá que se llama Mami, quiéreme travesti, ¿no? Sí. Y fue un poema manifiesto que leí en frente de un montón de personas y fue súper poderoso vivir esa experiencia por primera vez de sacar hacia los demás eso que tú vienes transformando, ¿no? Y también el hecho de que yo he tenido muchas referentes latinoamericanas que me han permitido como darle esa perspectiva a la escritura, de que no escribes solamente para ti, sino con una perspectiva política, con una perspectiva social, crítica, ¿no? Y eso implica también que una está escribiendo en su contexto y una tiene que darle nombre a las cosas que están pasando, ¿no? Y sin duda alguna escribo como una mujer trans porque necesitamos referentes aquí también que hablen de nuestras realidades, que hablen de nuestros dolores, que hablen de nuestras heridas, que hablen de nuestras vivencias, porque es que las personas tienen una sola mirada de ti o te reducen a una sola Sí. cosa, o creen que eres una persona violenta, que eres una persona inaccesible, no lo sé.
pero parte de mi proceso también ha sido decirle a la gente desde la escritura que, que hay mucho más de lo que se construyó sobre nosotras, ¿no? Y que puedo tener control de esa narrativa también, ¿no? Que puedo existir porque se convierte en una lucha por existir todos los días. Creo que yo ya le di mucho a esta ciudad de muchas maneras. Ya me paré suficientes veces, ya hice lo que tenía que hacer oralmente de muchas formas acá y creo que eso para mí es supremamente enternecedor porque bueno, yo pasé literalmente de compartir mi escritura y mis vivencias en la oralidad todo el tiempo a escribir, ¿no? A transitar de ese espacio oral a la escritura y pues de ahí fue que surgió mi primer libro, Este hogar que es mi cuerpo, que es un libro de poesía trans, básicamente que habla desde lo poético, de mi tránsito, de mi relación con otras hermanas, de mi relación con el territorio. eh, y nada, creo que eso es como lo más transformador, diría yo, de la escritura, ¿no? Tú has usado la escritura, como tú lo mencionaste, para hacer una pedagogía en medio de esta sociedad, porque muchas veces tildamos a las personas o las juzgamos por el simple hecho de ser diferentes a nosotros. Y es algo que todavía no hemos sido conscientes, y es que hay que aceptar que hay diferencias, que no todos somos iguales y que existen, todos somos humanos, pero de diferentes maneras. Exacto. Y es algo que hay que aprender a respetar y también de comprender de que tu pensamiento, tu forma de ser es totalmente diferente a la mía. Y yo siento que a través de la escritura tú estás logrando que las personas, uno, te comprendan, que es lo principal de todo, comprendan todo lo que tú sientes y que nos juzguen, porque lo primero que hacemos es siempre juzgar a los demás. A mí me sorprende el hecho de, uno, el elegir el nombre. Una cosa es Juana Torres, pero es la Juana. Hay una construcción de una familia social y hoy eres referente precisamente a pesar de todos esos años duros, difíciles. Tú dijiste, ya le he entregado mucho a Montería y sí, eres hoy por hoy referente. También tenemos a otra mujer trans, escritora, Flor Bárcenas, un proceso también muy poderoso, una voz muy visible y hoy la Juana está ubicada también en una de esas posiciones. No se podría decir que hay un privilegio. Has roto la barrera de no acceder a esos privilegios y te has ganado esos espacios. Claro. La escritura como elemento público, pero ¿qué pasa en la escritura o qué sientes cuando escribes y no hay testigos, Juana? Esa pregunta. Ya la habíamos conversado. Claro que sí, pero creo que para mí escribir es un proceso durísimo, honestamente, porque creo que yo no soy una persona disciplinada con la escritura, cero lo he sido siempre, pero siempre que lo hago desde un lugar de honestidad completamente, ¿no? Y escribir desde un lugar de honestidad implica darle nombre a las cosas que te duelen y a las cosas que te pasan, ¿no? Y una de las cosas que siempre digo es que a mí me cuesta mucho escribir o el proceso de escritura cuando estoy viviendo mi vida con tranquilidad o alegría y demás, ¿no? Tengo una relación, digamos, con el dolor y con las heridas y con las cosas que me atraviesan dolorosamente de alguna forma, que es lo que me lleva a escribir Okay. o a transformar esas cuestiones en escritura, ¿no? Y a darle también una perspectiva esperanzadora también a esas vivencias, ¿no? que tengo. Porque creo que eh, escribo desde las cosas que siempre estoy viviendo, ¿no? Que digamos es como si la escritura se convirtiera en parte de tu cuerpo, parte de tu emocionalidad, parte de ti, porque así se siente. Creo que la escritura de alguna forma me ata a la vida, me ata a vivir, me ata a resistir, porque siempre quiero volver a escribir y siempre quiero sostenerme de la escritura de alguna manera, porque no sé qué sería de mí si no tuviera esa herramienta en mi vida, ¿no? Y, y he tenido la posibilidad, digamos, de sacar esa escritura a otros espacios, ¿no?
como a talleres, talleres con mujeres, talleres de escritura, y como entregarles esas cosas que a mí me han servido para escribir y para transformar el dolor, se ha visto reflejado como en esos espacios. Y para mí ha sido súper enternecedor el hecho de ver cómo otras mujeres se identifican contigo y también pueden transformar esas experiencias que viven, ¿no? Como que recuerdo una vez en un taller que el ejercicio final de todo lo que les explicaba era escribir un poema o un texto en primera persona hablando de ellas mismas, pero la pregunta principal era, ¿qué me duele? Ok. ¿No? ¿Y qué significaba eso para ellas, ¿no? Mujeres de 30, 40 años que nunca se habían hecho esa pregunta y que no sabían dónde rebuscar o sobre qué escribir, ¿no? Y tú te hubieras dado cuenta de lo que fue para mí ver a esas mujeres después llegar con su texto a leerlo y verlas quebrarse Mm. enfrente de todas nosotras leyendo qué fue lo que les dolió, porque no lo sabían, pero lograron ponerse a pensar y en el fondo sí había algo muy presente que de alguna forma estaba ahí doliéndoles todavía, ¿no? De hecho, discúlpame, de hecho, parte de nuestra frase, nuestro lema es lo que incomoda primero duele. O sea, y para que Total, sane tiene que incomodar. total. Y Montería es un espacio donde no estamos tan acostumbrados a que las cosas incomoden. Montería tiene que incomodarse. Y por eso estamos aquí. Estamos escuchando. Entonces, que hayas traído a colación esa narrativa, esa anécdota, creo que pone sentido y pone coherencia a este espacio de voces que queremos que incomoden. Claro que sí. Queremos seguir conversando, pero tenemos que cerrar como en 3 espacios, porque ya nos has dado toda esa visión política de sujeto, de existencia, de visibilidad y de trasegar dentro de un proceso que ha sido valioso pero doloroso. Y una lectura superficial sería, no, el dolor como musa. El dolor no es la musa, es la vida misma como Total. musa y la escritura como ancla. Hay una fragilidad todavía en Juana que no hemos conocido. De mí. Que sigue siendo frágil hoy, en esta Juana que vemos. Ay, por Dios. Es que a veces hay que nombrar las cosas y decirlas en voz alta. Así como tú les hiciste esas preguntas en tu taller, que duele, bueno, Total, hay total. algo frágil todavía. Pues sí, creo yo, hay muchas fragilidades en mí todavía. Creo que por más que uno logre ganar muchas posibilidades, ¿no? Como el hecho de que tu mamá te ame y te nombre por el nombre que tú escogiste todos los días, o que te ponga en sus estados de WhatsApp orgullosa de su hija y de las cosas que he venido haciendo, ¿no? O que tu papá ya también lo haga todos los días, que te respete y te llame todos los días a preguntar cómo está su hija, ¿no? Eh, o el hecho de tener la posibilidad de estar formándome y de estar ganando espacios, de tener una voz, ¿no? Y sobre todo el hecho de que donde yo pueda llegar, sé que la gente me va a escuchar, porque tampoco puedo negar que ha sido súper importante para mí el hecho de saberme recibida siempre en los espacios a los que me invitan. Pero sí hay mucha fragilidad en mí todavía. Todavía me duele la violencia de mi contexto, todavía me duele mucho eh, estar tan invisible en los afectos y en el amor en esta ciudad, ¿no? Porque uno puede ganar muchas cosas y estar en muchos lugares y ser una mujer aparentemente Realizada. realizada, sí, puede decirse así, pero hay otros terrenos que todavía son difíciles de conquistar, ¿no? Eh, el hecho de que nadie se pregunta quién ama a una mujer trans, por ejemplo, ¿no? Es Nombre duro. para un poema. Mi fragilidad en este momento creo yo que está en esa conquista por el amor, ¿no? Por existir en ese plano desde todas las aristas posibles, que creo yo que es lo más duro, ¿no? Sobre todo porque no solamente estoy esperando ser amada por otros, sino también construir ese amor por mí misma, que es lo más duro, ¿no? Porque siempre he dicho que
para la gente quizás es muy fácil toda la violencia y ejercerla hacia los demás, pero creo que he soportado la violencia que he vivido en mi vida porque la gente no tiene ni idea de que esa violencia y lo duros que pueden ser con una no se compara de ninguna manera con la violencia que una misma puede ejercer sobre una misma Ok, y lo dura que una puede ser con una misma, ¿no? así es. Entonces, mi fragilidad también está ahí, en ese proceso que es recuperar los años que perdí de mi vida siendo una persona que definitivamente no No era. eras. Y tener esa posibilidad ahora para mí es como estar cumpliendo un sueño, ¿no? Porque primero tienes que ser la mujer trans que necesitas ser para poder ser otras cosas después, ¿no? ¿Y qué significa para ti habitarte hoy en la Juana que está aquí sentada? Bueno, sin duda alguna yo soy la suma de otras mujeres trans y de otros procesos y de otras vivencias que hacen parte de mí, de mi vida, de mi voz. Pero para mí habitármelo como la mujer que soy hoy en día es todo lo que siempre quise y todo lo que siempre soñé y es lo único que me aferra a la vida, ¿no? Esta identidad que existe en mí, que es visible, que resiste, que siempre va con la frente en alto por donde quiera que va, es todo lo que me nombra, es todo lo que soy, ¿no? Y creo que las personas tienen que darse la oportunidad siempre de tener una mujer trans en su vida que les recuerde que todo lo que les dijeron era mentira, Así literalmente. es. Hay maneras de abordar la vida y desde esta mujer trans que hoy es Juana, hay un sentido por la estética, por la moda, eres súper fashionista, la elección de los accesorios, el color rojo, el color negro, e incluso los espacios acá. Yo creo que el vestido rojo del Queer tiene una imagen, ya tiene arriendo en nuestra cabeza, pero en esas elecciones diarias, ¿cómo utilizas la moda como lenguaje también político y de comunicación? Bueno, claro, la moda es política, evidentemente. Todo lo que usamos y todo lo que hacemos es político, tiene una intención, desde luego. Pero se trata también de lo que vi en otras mujeres, ¿no? Creo que ven a mi mamá o ven a cualquier mujer de mi familia y ahí estoy yo. O sea, ahí están como como todos esos referentes muy presentes en mi feminidad, ¿no? Porque también se trata de construir tu propia feminidad, ¿no? Existen estos debates de que las mujeres trans estamos como robándole el espacio a otras Ujú. mujeres, ¿no? Y definitivamente nada que ver. Creo que cada una de nosotras construye su idea de feminidad y su idea de estética y su idea también de lo que le representa desde un sentir honesto, Ujú. desde eso que a mí me hace sentir bien y que a mí me hace sentir cómoda en mi cuerpo y en el mundo que habito, punto, ¿no? Pero sin duda alguna, en esa estética y en esa construcción están las mujeres de mi vida. Y nada, también creo que esa feminidad mía ha implicado también una creación de relación con mi cuerpo desde muchos lugares, ¿no? Desde la sensualidad, eh, desde lo que a mí personalmente me interesa de la moda, ¿no? Y cómo eso también se convierte en un asunto muy disruptivo Sí. en esta ciudad, ¿no? Porque yo salgo todo el tiempo entaconada, voy a la universidad entaconada todo el tiempo y hago toda mi vida entaconada y para la gente es súper extraño eso, ¿no? Pero sin duda alguna creo que también existimos desde otras estéticas y desde otras miradas, ¿no? Y desde otros gustos personales. Y creo que eso es válido en cualquier mujer, ¿no? Y es válido también ser una mujer trans, ser profesional, verte profesional Súper. y que fuera y distinto al hecho de cómo te ves externamente, puedas llegar a un lugar y que la gente te escuche con respeto porque estás ahí, ¿no? Y tu trabajo, tus logros, tu forma de pensar es lo que habla por ti, ¿no? Súper. Fuera de eso, creo que es como la perspectiva que yo creo que la gente debería asumir y listo. Y para eso estamos dando a conocer este mensaje, Meli. Total. Tal cual. Yo te quería preguntar, en tu caso, el apoyo familiar, ¿te acuerdas de los que nos contaba? Toda tu familia, pues te ha acogido, te ha aceptado, te respeta.
Pero yo quiero que le des un mensaje a todas esas personas que están en un proceso de transición, pero sobre todo a sus familiares, de respetar ese proceso de transición y aceptarlo. Bueno, la familia es fuera de tu propia existencia y de tu propia relación contigo misma, la familia se convierte en el segundo territorio más importante a conquistar, creo yo. Y lo que yo le diría siempre a una persona trans y a la familia de esa persona trans es que todo es cuestión de tiempo, ¿no? Transitar se convierte en un proceso colectivo, no solamente transitas tú, transitas con las personas que te rodean. Y no solamente tu transición es tuya, tu mamá, tu papá, tu familia también transita contigo de alguna manera, ¿no? Porque es un cambio completamente, es un cambio enorme de alguna manera, y creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Cada vez que una persona trans transita y pasa por ese proceso, quizás el primer año sea durísimo y quizás el primer año sea el más violento o en el que más sola te sientas, pero sin duda alguna tu propio ser se va ganando ese espacio en la vida de los demás y creo que eso es lo más importante. Ahí es donde viene la importancia de un buen acompañamiento y un buen apoyo en un proceso que me imagino que no debe ser nada fácil, pero mientras todo se base desde el respeto y desde la comprensión, es llevadero, Claro. que eso es lo importante de todo, el respeto hacia la otra persona, porque pues como ya lo hemos mencionado, todos somos iguales y todos tenemos derechos y todos merecemos ser eso que sentimos y que muchas veces por miedo no somos capaces de expresarlo. Te quería preguntar, ya que nos has hablado muy interesante de la escritura, de los poemas, ¿hay algún escrito tuyo que te identifique demasiado? Así, a capela de memoria. No, yo no me sé nada de lo que he escrito, creo. Se me ha olvidado todo. Ok, ok. Pero creo que sí. Está ese poema, Mami, quiéreme travesti, que fue el punto de partida para muchas cosas, ¿no? Y, y creo que nada, en estos momentos te la voy a quedar debiendo, honestamente. Pero toda mi escritura está atravesada de alguna manera por esta experiencia mía de vida en el mundo y por las cosas que he pasado gracias y a pesar de eso, ¿no? ¿Y en dónde podemos leer fragmentos tuyos? Bueno, me pueden googlear. Me ¿Dónde pueden conseguimos googlear tu La Juana libro? Torres. El libro ya la primera edición se agotó. Eso te iba a decir, yo lo estuve buscando y Ya nada. la primera edición se agotó gracias al universo, creo yo, y al trabajo de mi colectiva Caribeñas y mío también. Pero me puedes buscar en el portal de la revista Volcánicas, hay algunos artículos míos publicados, Muy me puedes poderosos. buscar en Instagram como La Juana Torre-bajo, en Twitter también como La Juana Torre-bajo, y ahí encuentras, ahí tengo enlaces de todas las publicaciones en revistas literarias y demás, y también de otras formas de escritura como artículos críticos, políticos, etc. Bueno, viene una fase y es finalizar el pregrado, nuevos proyectos, Montería. ¿Sigue siendo ese hogar, esa casa? Creo que ya no tanto. Ok, ¿qué se viene para Juana? Bueno, pues principalmente lo que más deseo es poder terminar mi universidad por fin, graduarme como la abogada que quiero ser definitivamente, pero mis planes están en estos momentos visionados para otra ciudad y nada, a trabajar por eso también y a seguir escribiendo, desde luego, sacar la segunda edición del libro Por favor. y nada, que le sigan llegando noticias a ustedes acá. Y, Gracias. y a seguir incomodando, Mel. Claro, 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 y a seguir incomodando. La gente necesita que una esté todo el tiempo insistiéndole y recordándole que, que hay otras maneras de ser y de existir y que son válidas también. ¿No? Y las cosmovisiones del mundo, mientras estén desde el respeto, desde el Totalmente. libre ejercicio de los derechos, yo creo que la sociedad tiene que entender también
que nos hemos acostumbrado mucho a los privilegios, hemos dado todo Exacto. por sentado. Totalmente. Y hay historias de vida que nos muestran que lo que para unos ha sido lo básico, en otros hay carencias. Y bueno, esta ha sido la historia poderosísima, una parte de la historia, porque no nos compartió el poema. Aquí de nuestra querida Juana Torres, escritora, poeta, estudiante de Derecho, y una pluma que se está ganando un espacio ya, yo no diría ya como principiante, yo creo que ya ese renglón lo pasamos, ya eres un referente como tal de esa voz y de ese ejercicio político, ese ejercicio, ya yo no creo que de sanación, ese ejercicio de liderazgo en un contexto de mujer trans en el Caribe y en Montería. Entonces, Juana, un mensaje poderoso que nos has dejado, unas frases, un aprendizaje. Hay tanto de dónde desentrañar en ese discurso, en esa narrativa, pero que seas tú quien la controla es valiosísimo y te aplaudimos por eso. Muchísimas gracias a Sí, ustedes. te agradecemos en realidad por estar aquí, por contarnos un poco de lo que tú sientes y que pues uno normalmente no se pone en el lugar de escuchar a los demás, de escuchar lo que sienten, de comprenderlos, de tratar también de entenderlos, y creo que hoy tu presencia aquí nos ha dejado un panorama totalmente diferente al que pues teníamos, y nuestros oyentes también, de lo que significa ser una mujer trans, de aceptarte como eres y el proceso de una transición. Ya para finalizar, ¿qué le quieres decir a todas esas personas que hoy nos escuchan sin aún entender todo lo que significa para ti la transición? Bueno, creo que les diría que la existencia de cada persona es completamente válida y que merecemos tener más espacios y más oportunidades de vida, resistencia, subsistencia y demás, ¿no? Siempre que se le pueda abrir siempre que se le pueda abrir la puerta a una persona trans, ya de por sí es un acto completamente poderosísimo, ¿no? Porque esta sociedad está acostumbrada a tirarnos la puerta en la cara siempre que nos ven. Y creo que el hecho de mostrar nobleza, bondad y respeto hacia el otro, independientemente de la persona que se te ponga enfrente, ya de por sí implica un cambio transformador en la forma en la que esta sociedad se ha construido frente a la diferencia y a la existencia nuestra, ¿no? Entonces creo que eso sería lo que yo le diría a nuestros oyentes. Bueno, este fue nuestro 5º episodio de Aunque Incomode Podcast. Lo que incomoda, primero sana. Así es. Nos vemos en una próxima entrega.